Buenos días, nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar sobre la ingeniería didáctica y teoría de diseño. ¿Qué es la ingeniería didáctica? La ingeniería didáctica, desde su origen, está fundamentalmente ligada a las intervenciones didácticas, es decir, experimentaciones en las clases, tomando la forma de secuencias de lecciones. Estas realizaciones se entienden como la encarnación o puesta a prueba de un trabajo teórico. El término de ingeniería didáctica designa un conjunto de secuencias de clases concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo de forma coherente por un profesor ingeniero para efectuar un proyecto de aprendizaje de un contenido matemático. A lo largo de los intercambios entre los profesores y los alumnos, el proyecto evoluciona bajo las realizaciones de los alumnos en función de las decisiones y elecciones del maestro. Así, la ingeniería didáctica es al mismo tiempo un producto resultante de un análisis priori y un proceso resultante de una adaptación de la puesta en funcionamiento de un producto acorde con las condiciones dinámicas de una clase. Las fases de la metodología didáctica son 4 y en ellas la primera de ellas es el análisis preliminar. Para trabajar en una ingeniería didáctica son necesarios análisis preliminares respecto al cuadro teórico didáctico general y sobre los conocimientos didácticos adquiridos y relacionados con el tema. Los más frecuentes es el análisis epistemológico de los contenidos contemplados de la enseñanza, el análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos, los análisis concepciones del estudiante, de las dificultades y obstáculos que determinan su evaluación. Esto se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación. El segundo es el análisis a priori. Este comprende una parte descriptiva y una predictiva. Se centran en las características de una situación didáctica que se ha diseñado y se van a proponer a los alumnos. El tercero es experimentación. En la fase de la ingeniería didáctica, donde el investigador tiene contacto directo con cierta población de estudiantes, el objetivo de la investigación será para desarrollar en esta fase. El investigador debe explicar los objetivos y condiciones de la realización de la investigación a los estudiantes que participarán en ella. El cuarto, el análisis posteriori, se basa en el análisis del conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación, que incluyen las observaciones de las secuencias de enseñanza y las producciones de los estudiantes. Ahora vamos a ver un ejemplo que es construido para la función 2x. Esto es para aplicarse en lo que acaba de decir el compañero Humberto. Aguilar, Farfán, Lezama y Moreno realizaron investigaciones sobre el estudio de la función 2 a la x, que consistieron en el diseño, puesta en escena y análisis de resultados de una secuencia de actividades encaminadas a que los estudiantes construyeran la noción de función exponencial, favoreciendo la realización de ciertas acciones encaminadas a la generalización de ciertas propiedades de la función mencionada. Lo primero que vamos a ver es el análisis preliminar. Este análisis tiene 3 apartados. Es el análisis epistemológico, que es donde se identifican en el proceso de construcción de la función exponencial, quiere decir las dificultades. En este proceso se identifican las siguientes dificultades. Para elevar números a distintas potencias, cada tipo de número que se maneje impondrá retos distintos y en ocasiones será difícil de interpretar el significado de la operación. Para identificar la naturaleza y estructura en la función exponencial, la estructura creciente, forma de crecimiento y la justificación del trazo continuo de su representación gráfica.
Y por último, para identificar la relación con la función logarítmica. Se procede a mostrar el contexto del desarrollo histórico de la construcción de la noción de función exponencial, que ha estado estrechamente ligada a la noción de logaritmo. Estas son las dificultades que se presentan en el análisis epistemológico. En el análisis didáctico, este es un concepto de función que es una de las principales nociones de la matemática. Varias investigaciones muestran cómo la enseñanza del concepto de función es en las etapas iniciales del aprendizaje del cálculo, que es una problemática. Usualmente, para abordar la función logaritmo se hace a través del exponencial, pues se define una como la inversa de la otra, relegando así a la exponencial a un papel intermedio. El análisis de las concepciones de estudiantes. Una vez que se ha visto que es posible hacer una construcción geométrica de la función 2 a la x, el interés se centra en conocer las concepciones que tienen los estudiantes respecto a esta función. Para esto se elabora un cuestionario con el propósito de tener un primer acercamiento a las concepciones de los estudiantes sobre la función 2 a la x. Y este está compuesto por las siguientes preguntas. Tenemos la expresión algebraica 2 a la x. Y las preguntas son, ¿qué significa? Siempre se puede calcular y si es así, que diera ejemplos. Calcule la expresión para x sea igual a 2, 3, 4, 20, 0, menos 1, etc. ¿Es posible encontrar algún valor de x para el cual 2x resulte negativa? ¿Es posible encontrar algún valor de x para el cual 2x sea igual a 50? ¿Puede representarse gráficamente la expresión? Y si es así, explique el por qué. ¿Es posible encontrar valores de x que hagan que 2 a la x resulte mayor que 50, que 500 o 5000? Si es así, explique el por qué. Y por último, ¿conoce un fenómeno o situación que requiera la expresión 2 a la x? Este cuestionario fue aplicado a estudiantes de bachillerato y de licenciatura en carreras afines de la ingeniería. Los resultados fueron los siguientes. 2x es una operación solo para los enteros, ya que interpretan 2 a la x, como multiplicar 2 por sí mismo x veces. Cuando x es menor a 0, no hay una interpretación uniforme para 2x, para 2 a la x, como lo muestran las siguientes respuestas. 2 a la menos 3 es igual a 0.002. 2 a la menos 3 es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2, que es igual a 8. 2 a la menos 3 es igual a 1/2 elevado a la 3. Y por último, si x no es entero, 2 a la x es solamente una notación. No son números que pueden ser calculados, pues carecen de un algoritmo para ello, y solo se pueden obtener una aproximación con la ayuda de la calculadora. Posteriormente, se procede a diseñar la secuencia didáctica cuyo objetivo son proporcionar un proceso geométrico de construcción de puntos de la gráfica de la función 2 a la x, así como analizar regularidades propias de la función, y confrontar la concepción espontánea de que 2 a la x es evaluable solo cuando x es entero. Ok, yo le voy a explicar el análisis a priori. Primero que nada, pues estos se dispone pues en 3 etapas, pero antes de eso los estudiantes van a evaluar a 2 a la x cuando x no es entero, eh, asociando a x con magnitudes de segmentos rectilíneos. Y después los estudiantes tienen que identificar la naturaleza creciente de la función al comparar los segmentos rectilíneos obtenidos por métodos geométricos. Y pues ya el diseño se compone en 3 etapas. La primera sería donde proporciona los conocimientos geométricos para obtener raíces y productos. Eso se viene empleando respectivamente en la altura del triángulo rectángulo
en una circunferencia y semejanza de triángulos. Es un tema facilito. Después se va a la segunda etapa, donde se aplican los conocimientos de la primera etapa para construir 6 puntos de la gráfica de la función 2 a la x en el intervalo 0 y 2. Y por último, la tercera etapa, que se basa pues por medio de las tablas de 2 a la x, se tratan de obtener regularidades en que las caractericen. Por ejemplo, puede ser situaciones de acción, formulación y se me olvidó la otra, validación. Y ¿le puedes dar, por favor, Elisa? Elisa. Ok, en experimentación, las 3 etapas se desarrollaron en una sola sesión. Cada etapa de trabajo consistió en una hora de trabajo en equipo por una de discusión grupal. Pues se formaron 5 equipos de 3 estudiantes, acompañados por un observador. Y después se elaboraron registros escritos por el observador. Además, cada equipo escribió un reporte detallado del desarrollo de la actividad, donde se encuentra con la grabación de audio por cada etapa y filmación de las discusiones grupales. Bueno, durante el análisis posteriori ocurrieron ciertas cosas. Primero, hubo una manipulación del número 2 elevado a un medio, ya que los estudiantes hallaron geométricamente un segmento de magnitud 2 elevado a un medio. Lo ubicaron en el plano en el punto de coordenadas 1 medio, 2 elevado a un medio, y lo utilizaron para encontrar el segmento de magnitud 2 elevado a un cuarto. Luego, se abrió la discusión sobre la generalización de a a la x. En algunos equipos se presentaron cómo obtener geométricamente 2 elevado a un tercio, y al discutir las regularidades de 2 elevado a la x, algunos estudiantes afirmaron que se podía cambiar el 2 por cualquier número a. Las regularidades eran las mismas. Luego, al considerar la base a arbitraria, se tomaron en cuenta los casos en que dicho número fuera 0, 1 o negativo. En el caso de a ser menor a 0, discutieron las dificultades de que se presentaban cuando el exponente era un medio o de la forma un medio elevado a la n, afirmando que el número que se obtenía era complejo y que no se podía graficar. La palabra verificar se asoció con demostrar, y para algunos estudiantes representó una verdadera dificultad. Por último, al tomar la unidad en forma arbitraria y no la correspondiente a la escala, dada que el dibujo trajo dificultades para algunos equipos en el desarrollo de la segunda etapa, pues no había correspondencia a los segmentos encontrados y los dados en el dibujo. Después de todo esto, se retomó para el diseño de la situación la pregunta: ¿cómo hallar 2 elevado a un tercio con los procedimientos utilizados? Y se aplicó la metodología de ingeniería didáctica. Algunos de los resultados obtenidos para esta pregunta fueron: ¿le puedes dar uno, Eli? Bueno, uno de los primeros resultados fue que los estudiantes analizaron lo que ocurría a la derecha e izquierda de un tercio, identificando un patrón que les permitió crear una única sucesión para aproximarse a 2 tercios, argumentándolo tanto aritmética como geométricamente. Luego, la idea de densidad de números de la forma P2Q surgió implícitamente para encerrar a un tercio y así determinar este número sobre el eje X al momento de graficar 2X. Bien, yo les voy a hablar sobre la teoría del diseño. ¿Qué es la teoría de diseño?
brevemente, es una teoría que ofrece una guía explícita sobre la mejor forma de ayudar a aprender y desarrollarse. Para que les quede un poquito más claro, esta utiliza el diseño y el análisis sistemático de estrategias y herramientas instruccionales, tratando que el diseño instruccional y la investigación sean interdependientes, sobreentendiéndose que la investigación incluye no solo la fase de diseño, sino también la experimentación en contexto de clase y la evaluación de resultados. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo, después de que mi compañera, no sé, no recuerdo quién sigue, les explique algo. Las fases de investigación basadas en el diseño son las siguientes. La primera de ellas es preparación del experimento. Sería la fase previa al experimento, en la que hay que considerar 4 aspectos. Clarificar los fines instruccionales, aunque los objetivos puedan venir enmarcados por las directrices curriculares. Documentar los puntos iniciales. No solo racionamiento inicial de los estudiantes sobre los que el diseñador debe construir su propuesta. Delimitar una trayectoria del aprendizaje previsto. Se trata de formular hipótesis constatables sobre los cambios significativos en el racionamiento de los estudiantes. Situar el experimento en un contexto teórico. Cuando se pone un experimento, es crítico enmarcarlo explícitamente como caso paradigmático de un fenómeno más amplio. La segunda fase es experimentación. El objetivo de un experimento de diseño es mejorarla mediante constante y revisión de congruente sobre el proceso de aprendizaje previsto y los medios específicos para apoyarlos. Recogida de datos podría ser mediante entrevistas y encuestas. Marcos interpretativos. El equipo debe investigar, hacer interpretaciones sobre la marcha de la actividad y los participantes en el entorno de aprendizaje. Ciclos de diseño y análisis. En la mayoría de los casos, cuando se realiza una serie de experimentos y se pone en acción las secuencias de macrociclos de diseño y análisis, el fin primario es desarrollar una teoría institucional específica del dominio. Las teorías institucionales específicas del contexto, los productos de una serie de experimentos de diseño típicamente incluyen secuencias de actividades y recursos para apoyar un aprendizaje particular. La tercera fase es realización de análisis retrospectivos. El análisis retrospectivo es situar el aprendizaje y los medios mediante los cuales fue apoyado en un contexto teórico y más amplio, dándolo como un caso paradigmático. Gramática argumentativa. Sería la confiabilidad. Los análisis son más retrospectivos. Si son mediante en el que el medio de análisis es sistemático e implica refutación de congruentes. Los criterios utilizados son explícitos para que otros investigadores puedan revisar los análisis. La repetibilidad. Los investigadores de diseño se proponen desarrollar diseños o innovaciones que puedan ser usadas para el apoyo del aprendizaje productivamente en otros entornos.
La generabilidad está estrechamente relacionada con la repetibilidad e implica que otras investigaciones serán capaces de usar los productos de un experimento de diseño. Bueno, ahora tenemos 5 características de los métodos que son basados en el diseño. La número 1 es los fines centrales del diseño de entornos de aprendizaje y el desarrollo de teorías o proteorías del aprendizaje están entrelazados. La número 2, el desarrollo y la investigación tienen lugar mediante ciclos continuos de diseño, implementación y análisis. La número 3, la investigación basada en diseño debe llevar a teorías que puedan ser compartidas con los profesores y diseñadores educativos para comunicarles implicaciones relevantes. 4. Las investigaciones deben explicar cómo funcionan los diseños en entornos reales. No solo deben documentar al éxito o fracaso, sino también informar sobre las interacciones que refinen nuestra comprensión de las cuestiones de aprendizajes implicadas. Y la número 5 es el desarrollo de tales implementaciones. Se basa en métodos que se puedan documentar y que permitan conectar los procesos de intervención con los resultados de interés. Bien, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de teoría del diseño, de cuando se aplica y de cuando no se aplica. En el mismo ejemplo se los voy a decir. Primero se los voy a leer. Tenemos un alumno con hiperactividad en el aula y existen varios factores dentro del grupo que hacen que sea más hiperactivo de lo normal, bueno, que de costumbre, y descontrola al grupo. ¿Cuáles factores podrían ser? ¿Y cómo podría evitar que esos factores desaparezcan o no alteren tanto al alumno? Ok, aquí les voy a decir en dónde no se aplica. Cuando preguntamos o nos hacemos la pregunta, ¿cuáles factores podrían ser? Ahí estamos investigando, por decirlo así, o determinando cuáles son los factores que afectan al alumno. O sea, ¿cuáles son? No, hasta ahí. Eso es una respuesta simple o sea, son varias respuestas, pero son simples. Afectan, no sé, a lo mejor cuando salen en educación física y regresan, pues todos regresan pues, alterados, por decirlo así, ¿no? O con más energía. No sé, pues, o sea, lo podemos determinar, ¿no? Ahí es cuando no se aplica. Y cuando sí se aplica es en la siguiente pregunta. Dice, ¿y cómo podrías evitar que esos factores desaparezcan o no alteren tanto al alumno? La teoría del diseño es, como pues la palabra lo dice, diseñar cómo vas a hacer para resolver algo o cómo vas a planificar algo, cómo vas a diseñar algo. Es como estructurar cómo vas a llegar a algo. Así es cuando se cumple la teoría del diseño. Es ahí cuando se aplica. ¿De acuerdo? Gracias.